Un gusto recibir Derecho Civil con ustedes dos otra vez, licenciados. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué honor para nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mejía, ahí está. Hay un montón de corazones ahí. Ay, qué bueno que... Los extrañamos. Yo quería más vacaciones. Muchos días de estarnos extrañando, muchas vacaciones. Carlos Eduardo Aguirre, bienvenido, es nuevo. Bienvenido. Bienvenido a esta su clase. Ya vamos 100 conectados. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos los compañeros. Buenas tardes, licenciados. 101. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, licenciada? Hola, Valle, buenas mucho tardes. gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos esperando que se conecten la mayoría, porque hoy me imagino... No me acuerdo cuántos habían aquí en esta sección. 172. 170. Ay, ya viste que aumentó el número. Sí. En la tarde, en la primera sección, la sección J llegó a ese número, la sección L somos 51. Pero sí está. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, doctor. Gusto saludarlos. Gracias, mucho gusto de saludarlo. Qué bueno que se volvieron a asignar en nuestro curso. Bienvenidos. Muy amable, licenciado. La verdad que uno con ustedes, bien explicado, bien aprendido, ahí que vamos en el camino correcto, digo yo. Ese es el objetivo, ¿verdad, licenciada? Así es. Así es, licenciada y doctor, correcto. Ese es el objetivo, ir bien, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Pues hacemos lo que humanamente se puede, ¿verdad? Pero siempre hemos coincidido con el doctor, que ya tiene varios años de colaborar con nuestra cátedra, de tratarles de explicar los temas en la medida en que se pueda, porque ya ven que 45, 50 minutos es muy poco. El Código Civil es muy extenso, hay que leer mucho. Después de la clase hay que leer siquiera unos 20 minutos el articulado que medio se explicó, porque aquí solo leemos los principales artículos, pero hay mucha lectura con derecho civil. 20 minutos no es suficiente, ¿verdad? Somos 116, doctor, y son las 17:36. 116, sí, estamos, pero yo sí están asignados 172. Ah, bueno. Démosle otro poquitín ahí. La licenciada Claudia, qué foto más coqueta la que tiene. Ay, muchas gracias. Usted también. Aquí te estamos viendo. No me estén chiviando, por favor. Puchis. Puchis, puchis, puchis. Ya, bueno, hay que ir preparando el código, porque Sí. hoy es a partir del artículo 442, ¿vale? Así es, libro segundo. Libro segundo. $122 nada más. ¿Perdón? 122 llegamos. Sí, ajá. 124. Se están uniendo.
Mucho gusto, Yasmin. Yasmín, mucho gusto. Mucho gusto, Mario Manuel. 127. Por lo menos para el primer día son bastantes. Sí, así es. Aderlín López. Gracias. Sí, Edgar, yo pienso lo mismo. 132, vamos ya. Ya vamos, Ya. ya rompimos el primer récord. Exactamente. Segundo va a ser que todos van a aprender. Eso. Nadie se va a quedar sin aprender. Y tercero es que vamos a pasar bien nuestro curso, primero Dios. Así será. Entonces yo digo que Démosle like. Démosle, sí, porque... Damos 10 minutos. Ahí está, nunca nos da. 130 y... Ya no vi. 135. Ajá. Espérenme mis lentes. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a su cuarto semestre, entonces, para el doctor Garrido y para sus servidores. Cabrera, por favor. Cabrera Garrido, perdón. Es un gusto compartir, ya saben que se me vino el Garrido. Es un gusto compartir este nuevo semestre que iniciamos con Derecho Civil 2. La mayoría pues han sido nuestros alumnos y ya saben el sistema que cada uno de nosotros pues lleva para explicar cada uno de los temas en la medida en que se puede, porque tal como le explicaba respondiendo a Darío hace un momento, pues el tiempo es insuficiente para explicar cada tema de derecho civil, pero uno pues hay limitación, no solo porque tenemos un periodo señalado, sino que también hay limitación en cuanto a la forma en que se transmite ahora la clase, porque es cansado estar así. Vaya, con ustedes empezamos este periodo, pero todavía a las 7 les toca continuar con su estudio, entonces es cansado, ¿verdad? Pero ahí estamos. Entonces, por eso les hacía el comentario que a cada explicación que se dé de los temas respectivos, entonces ustedes deben alimentarla con la lectura en forma individual que ustedes deben de hacer cuando se termine la transmisión o en sus periodos libres, ¿verdad? Así es que es un gusto, esperamos desarrollar bien este semestre. El semestre pasado pues no tuvimos problemas, sino que por el contrario estuvimos muy bien, gracias a Dios. Y ahora que está oficializada la página, esa es una gran bendición, porque tuvimos un tiempo en que andábamos en Facebook Live porque no nos daban correo institucional y había una deficiencia ahí para la licencia y todo eso, pero aún así, de esa forma se transmitieron las clases, ¿verdad, doctor? Así es. Entonces, aquí estamos. Vean, vamos a seguir con la misma técnica. Yo lo voy a volver a explicar, ustedes ya lo conocen, pero lo voy a hacer por aquellos compañeros que de repente no estuvieron el semestre pasado con nosotros. Entonces, miren. Sí, Edgar. Licenciada, buenas noches, disculpe que la interrumpa. Fíjese que me están escribiendo algunos compañeros. Dice que no les deja ingresar a la clase, que están intentando acceder. Sí, es que yo les he dado rechazar porque se supone que ya todos están. Pero Okay. si son de la clase o serán de aquellas orejas que siempre nos mandan. Pues son de la clase. Son de la clase, están escribiendo incluso en un grupo general que tenemos de la clase. Hay varios a los cuales... Mira,
Han pedido... Sí, mira, lo que pasa es que los grupos de WhatsApp no me interesan, porque hay 170 alumnos y hay como 300 en el WhatsApp, y por esos que se van metiendo, que son irrespetuosos, que alteran el orden y todo eso, por eso es que no me gusta. Pero si son estudiantes y tú tienes ahorita cómo comunicarles, diles que envíen la solicitud, ahorita les voy a dar que sí, dijo aquel. Va, con gusto, muchas gracias. Por favor, Edgar, gracias. Un montón de orejas se meten ahí solo a alterar el orden. Y eso me molesta. Entonces, ya, diles, Edgar, para que antes de empezar. Ahorita, licenciada, muchas gracias. Vale, gracias, Edgar. Ahorita le vamos a dar al Jorgito y ya. Esa era la de admitir. Vamos 149. Pero ahorita le vamos a dar a admitir a todos ellos porque sí le di. Ahí estamos. En la reunión habemos 151. Bastantes. Bastantes, ajá. Casi vamos a llenar la sección. Si quieres, sigue, Licky, yo voy dándole de admitir. Ah, vaya, perfecto. Démosles por esta vez. No sé qué está pasando con el sistema, pero ya deberían de estar. Bueno, entonces les comentaba que vamos a continuar con el sistema del semestre pasado, que se refiere a su plataforma Classroom de la sección de ustedes, ¿verdad? Cada quien en su sección se les sube siempre el material, ya sea el material que utilizó el doctor Cabrera o bien el material que yo también voy a utilizar. Entonces, compartimos en Classroom todos los materiales. Todos los materiales que se comparten ahí en esa plataforma son explicados y a ustedes les consta que no se evalúa de temas que no fueron explicados en la transmisión. Claro, hay tareas, porque también tienen que leer algunas leyes. Por ejemplo, es obligatorio que para este curso ahora van a leer la ley de titulación supletoria para la primera parte y para la segunda parte la ley de garantías mobiliarias. Y así vamos a ir viendo otras leyes, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces, ahí en su plataforma Classroom les subí el material para el día de hoy. En primer lugar, pues está la explicación del programa de estudios. Miren, el objetivo de subirles previamente a su clase, a su sección, los materiales, es para que los tengan a mano a la hora de la explicación. Así ustedes no están anotando, no están corriendo, sino que tienen ya lo general. Y el programa es importante que lo tengan porque esa es la guía, el programa del curso es la guía para el desarrollo durante todo el semestre del curso, en este caso del curso de Derecho Civil 2. Ahí tienen el programa de estudios, esta pertenece al área del Derecho Civil y Procesal Civil, del pensum de estudios, el curso de ahora en el cuarto semestre es Derecho Civil 2. En el curso de Derecho Civil 2 vamos a leer 2 libros del Código Civil. Ya este amigo que tiene 59 años ya lo conocen, se llama Código Civil, ya saben que tiene 5 libros, el primero que ya lo estudiamos en Derecho Civil 1, de la familia, de las personas y de la familia. Pues ahora vamos a iniciar el estudio del libro segundo del Código Civil y del libro tercero. El libro segundo se denomina de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, y el libro tercero de la sucesión hereditaria, como principales libros y principales leyes que tenemos que estudiar, repito, en el curso de Derecho Civil 2.
El código del curso es el 217. Ese nos sirve fundamentalmente cuando tenemos que ingresar algún expediente para rectificación de nota. Ese lo pide. El curso de Derecho Civil 2 pertenece al cuarto semestre, ¿verdad? Y el prerequisito para el curso de Derecho Civil 2 es haber aprobado el curso de Derecho Civil 1. Aprovecho la oportunidad para comentarles que ya viene la calendarización de los primeros exámenes de recuperación y posiblemente esperemos que salga el calendario, pero de todas maneras, como aquí vamos a estar, les informo por este medio que el primer examen de recuperación de Derecho Civil 1 posiblemente, yo les confirmo, sea el jueves 3 de agosto, ¿no? Entonces, ya es bueno. Y no sé qué pasa. Y para el primer examen de recuperación, pues se evalúa todo de acuerdo al reglamento de evaluación. 50% del primero y segundo parcial y 50% de la parte final. No sé por qué la señorita pregunta en qué sección, dice, pero no sé a qué se refiere. No sé. Entonces, repito, ahí tienen su programa de estudios. Ahí para tienen el examen de recuperación, pregunta ella. Sí, pero también preguntándolo ahorita, pues en las secciones que doy clases, ni modo que en otra sección. Entonces, repito, en el programa de estudios, ahí tenemos en el numeral primero, pues la presentación y descripción. Este curso de Derecho Civil 2 está relacionado específicamente con el curso de Derecho Civil 1 y de conformidad con el catálogo de estudios de esta unidad académica, su contenido comprende patrimonio, bienes, derechos reales, los derechos de sucesión, haciéndose énfasis en el contenido, definiciones, naturaleza jurídica, características y elementos, así como en los efectos de las instituciones ya relacionadas y en el derecho de sucesión, además de lo anteriormente considerado, lo relativo al destino de los bienes al morir su titular. Porque cabe mencionar, todo esto lo vamos a ir explicando, pero ¿por qué el derecho de sucesión? Porque hay bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Entonces, todo eso va a ser explicado también con el estudio del libro tercero del Código Civil. El prerequisito, ustedes ya saben, como les repito, es haber aprobado el curso de Derecho Civil 1, ¿verdad? El programa de estudios tiene ahí sus objetivos generales y también tiene sus objetivos específicos en cada uno de los temas. Lamentablemente, pues en esta facultad todavía no utilizamos competencias, pero este es el programa aprobado por Junta Directiva. El curso se divide en tres... ¿Le das a admitir? Gracias. En tres partes, o sea, en tres módulos o unidades. La primera parte o el primer módulo es sobre el patrimonio y los bienes y la segunda sobre la propiedad y demás derechos reales. La última parte es para el examen final y comprende todo el tema de derechos de sucesión. En cuanto a la evaluación del curso, pues ya sabemos que tenemos 3 pruebas durante todo el desarrollo del semestre. También debemos saber que el primer parcial pues tiene una ponderación de 1 a 30 puntos. Y ya vamos a leer el contenido para el primer parcial también. Y que el segundo examen parcial tiene una ponderación de 1 a 40 puntos, que de acuerdo al reglamento se puede realizar o con una prueba que tenga un valor de 40 puntos, un trabajo de 40 puntos o bien un trabajo y examen, ¿verdad? Pero esas son decisiones que podemos ir tomando más adelante. Repito, de 1 a 40 puntos en el segundo parcial. Ya sabemos que la zona mínima es de 31 puntos y que el examen final tiene una ponderación de 1 a 30 puntos para hacer un total de 100
puntos, ¿verdad? En cuanto a los métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje que están contenidos en el programa, pues son métodos que realmente por el tema de pandemia cambiaron radicalmente, ¿verdad? Ahora tenemos una plataforma Meet, tenemos computadora, teléfono y como les repito, internet para la plataforma Meet. Entonces, todo eso varió del programa precisamente por el tema de materia. Ahora bien, vamos a ver ahora rápidamente, ¿verdad?, el contenido del programa de Derecho Civil 2. Y ustedes ahí a la par van haciendo su anotación en relación a algunas observaciones que les voy a hacer del programa. Empezamos ahí con el tema del patrimonio, los bienes, que es el módulo 1. Está el módulo 2, como les decía, en donde ya está de la propiedad y demás derechos reales. Ese tema expertos en tecnología y no sé qué, ese no es nombre de estudiante y quiere ingresar. Yo tengo entendido que de acuerdo a la plataforma que usamos hoy, tienen su nombre y... Sí, licenciada, perdone que le diga, me conecté con esta cuenta secundaria que tengo porque me denegaron el acceso 3 veces. Mi nombre es Peter Z. Me denegaron el acceso y me bloquearon el acceso con mi nombre. Solo lo estoy poniendo para conocimiento, para la persona que está aceptando, me rechazó 3 veces. ¿Ya? Sí. Y tuve que conectarme con esta cuenta. Perdón, eso es el comentario. Entonces, escúcheme, expertos en tecnología y seguridad, es solo por esta vez que se va a conectar así, porque yo precisamente al inicio de la clase les di rechazar porque se supone que todos ya están en la plataforma Meet, entonces ya están registrados los estudiantes de esta sección, pero si usted no... estaba como automáticamente, pues algún problema estará o tal vez por ser la primera clase. Entonces, por esta vez puede usted participar con ese nombre hoy, pero no es nombre de persona. Puede ser que también algunos fueron aceptados en la asignación a este curso y todavía no aparezcan en el listado oficial. Entonces ahí es donde aparece que no pueden conectarse. Sin embargo, ya la licenciada dio la explicación que por esta vez vamos a hacer el acceso a admitir a estas personas y ya posteriormente lo debe de hacer con su nombre y así tal y como está en la... Así es, muchísimas gracias, doctor, por la aclaración. Y además debemos tomar en cuenta que es la primera clase, ¿verdad? Entonces todavía como que el sistema no está actualizado, no sé qué, lo reinician. Entonces, por esta vez. Entonces, continúo. Gracias, doctor. Entonces, repito, ahí está el tema del patrimonio, de los bienes, está la propiedad, ya con eso empezamos el módulo 2, la propiedad y los demás derechos reales, y vamos incluyendo ahí nuestros temas a desarrollar para el primer parcial. Por eso es que se incluye todavía el tema de la propiedad, los modos o formas en que los vamos a adquirir, y vemos el tema de ocupación, accesión, posesión y usucapión. Vean ahí en el tema 9, por favor, usucapión o prescripción positiva. Ahí, hasta ahí, es el contenido para nuestro primer examen parcial. De tal manera que para esta parte necesito que lean su ley de titulación supletoria, por favor. Luego ya con el tema 10, que incluyen las formas especiales de propiedad que vamos a estudiar más adelante, pues ahí ya tenemos copropiedad, propiedad horizontal y medianería. Empezamos el contenido del segundo parcial y ya vemos la clasificación de los bienes, empezando por los derechos reales de mero goce, en donde encontramos el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Miren, ahorita no se van a atormentar de todos los bienes y los temas que les voy
mencionando. Ustedes ya saben que cada uno de estos temas se explica en clase, ¿verdad? Y tienen sus guías, tienen sus diapositivas, tienen sus respectivos materiales. Ahora bien, aquí en el tema 12 ya encontramos los derechos reales de garantía. Y ahí, por favor, quiero que pongan atención porque vamos a hacer una modificación. Fíjense que ahí tienen derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía incluyen la hipoteca y las garantías mobiliarias, que ya no están reguladas en el Código Civil, sino que tienen su respectiva ley, que es la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, si ustedes ven en esa parte de su programa, tienen derechos reales de garantía, hipoteca y tienen prenda. Por favor, a la prenda le hacen ahí una X porque la prenda ya no es un tema que esté vigente en el Código Civil. Es más, no está vigente. Ahora se llama garantías mobiliarias y repito, tiene su propia ley, que es la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, ¿cómo queda ese tema 12? Derechos reales de garantía, hipoteca y garantías mobiliarias, ¿de acuerdo? Entonces me tachan ahí prenda y le hacen una anotación indicando que la prenda ya no está vigente, ¿verdad? Porque fue sustituida por la Ley de Garantías Mobiliarias. Repito, los derechos reales de garantía entonces son hipoteca y garantías mobiliarias. Ya posterior a eso entramos al módulo 3 con el tema 13 y ahí se incluye todo el tema del libro tercero, que es el derecho sucesorio. Ahí ya encontramos la sucesión, las clases de sucesión, la sucesión testamentaria y sus testamentos y sus diferentes clases. Clases de sucesión testamentaria, intestada y mixta. Y en la sucesión testamentaria, las diferentes clases de testamento. Ya ni hablando bien estoy. Luego encontramos la sustitución hereditaria, la aceptación y renuncia de la herencia, el albaceazgo y la donación por causa de muerte. Vamos finalizando con la sucesión intestada, la partición hereditaria y la masa hereditaria. Todos esos temas, libro tercero del Código Civil, parte final para nuestro examen final. En el numeral 10 tenemos la bibliografía. Ahí tienen 16 libros. Ustedes pueden elegir el libro que les sea fácil adquirir. Nosotros en la cátedra no pedimos libro porque pedir libro en la facultad es un gran problema, un gran lío y se van a quejar con todos. Entonces, para evitar la queja, mejor cada quien busca su libro, pero sí es importante que además de su Código Civil tengan un libro de texto. Un libro que ustedes puedan adquirir fácilmente y que les sirva para ampliar todos los temas que medio se les explica aquí en clase, porque hay que leer muchísimo. Si para Civil 1 se leyó bastante, para Civil 2 hay que leer mucho, porque vean, son 2 libros y varias leyes así por aparte. Entonces, ustedes eligen. Ahí hay autores nacionales y hay autores internacionales. Ustedes eligen el libro que más sea de su agrado. En cuanto a las leyes, pues Constitución ya deben de tener todos, ¿verdad? Estamos en el 4º semestre. Su Código Civil también, su ley del órgano judicial, ley de titulación supletoria, ley de propiedad horizontal y ley de garantías mobiliarias, básicamente. Habrán otras, como el Código de Notariado, por ejemplo, que vamos a ir a utilizar mucho cuando expliquemos el tema del derecho sucesorio. Y como ven, pues es un programa desde julio del 2020. Seguramente por el tema de pandemia, pues no está muy actualizado, ¿verdad? Ya cuando volvamos a la presenciabilidad, entonces ya lo vamos a tener. Los días de clase con ustedes, pues ahí tienen su horario. Ahorita ya estamos en y para la sección C vamos a estar siempre el doctor Cabrera y yo los días martes y jueves en el primer periodo, ¿verdad? En el primer periodo. Entonces, si alguien tiene una duda en cuanto a esto, que he ido hasta el momento a explicar.
¿No? ¿O no Todo me claro llama? de mi parte, licenciada. Todo Bueno, claro, licenciada. muchas gracias. También quería, aprovechando, ustedes reciben 5 cursos en su cuarto semestre y tienen como 15 grupos de WhatsApp. Entonces yo solo quiero un colaborador de esta sección para estarme comunicando por cualquier emergencia con esta persona y entonces me comunico. Grupos de WhatsApp no voy a tener. Uy, ¿qué pasó, Carlos? ¿Quién es? David Reyes. Yo me puedo ofrecer para apoyarles. Va, permitime, pues entonces voy a apuntar tu nombre, David Reyes. Vas a ser el colaborador. Perfecto, pero no Lisa. eficaz. Es Davis. Davis Alexander Reyes. Davis, Alexander. O Davis. Puchis, David puse yo. No, hombre, ya me dijiste, Davis. Bueno, ¿me escribes tú a mi número o yo te escribo el tuyo? Si quiere usted al mío, Lick, ¿Cuál es el tuyo? 3633 3633 2089 2089. Ok, muchas gracias, Davis. Muy amable. De nada, Lick, a la orden. Magarín, ¿qué dice? Gracias, licenciado. Buenas tardes. Qué gusto de verles de nuevo. Gracias. El corito. También si hay posibilidad, fíjese que yo ya creé el grupo de WhatsApp. Permítame, entonces, Carlos. me gustaría participar. Carlos, permítame, es que Leonzo tiene abierto su... Ahí está. Dígame, don Carlos, muy amable. Gracias, muy amable. Le comentaba que yo ya, pues creamos un grupo ahí entre los compañeros con respecto al WhatsApp, entonces me gustaría también colaborar si es posible, ¿verdad? Todavía. Mire, don Carlos, yo le puedo tomar su número y me comunico con usted. Le voy a contar, yo he trabajado con grupos de WhatsApp, pero a partir del semestre pasado ya no, porque hay gente muy abusiva, ¿verdad? Hay gente irrespetuosa que se meten ahí, ni son estudiantes, pero ahí están sembrando la discordia. Pero también me gusta colaborar y trabajar con personas como ustedes, responsables, con interés de aprender. Entonces, don Carlos, ¿por qué no me hace favor de darme su número y yo le escribo? ¿Le parece? Con gusto, licenciada. ¿Cuál 34 34 34 nuevamente. Ah, bueno. 1889. Ok. Entonces yo les escribo más tardecito, ¿eh? O a la noche. Perfecto. Así muchas que, gracias. Muchísimas gracias, Adela, me parece buena idea y ya ustedes comparten la información. Es que miren, a veces hay emergencias. El semestre pasado me quedé hablando sola aquí en una clase, no sé si fue en esta sección, pero fíjense que por este sector se había ido la luz y yo no tenía con quién comunicar. Entonces, cualquier emergencia, ahí está. Pero como ahora ustedes van a colaborar conmigo y yo se los agradezco porque demuestran interés en la clase, ahí mismo les voy a enviar, independientemente de subir los materiales a la plataforma Classroom, que es nuestro medio oficial, yo se los voy a estar compartiendo acá. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a empezar con el punto número 1. Y le paso dejo en el uso de la palabra al doctor Cabrera. No sé si tú ibas a agregar algo más. No, solo que se recuerden el horario, sí, nosotros tratamos de respetarlo por, valga la redundancia, el respeto hacia ustedes que se conectan. Y entonces siempre es a las 5:30, dando un par de minutos para que se logre conectar, pero no más de los 5 minutos, porque es muy poco el tiempo que nos queda para dar la clase. El día de hoy vamos a colaborar como ustedes han visto. Entonces vamos a hacer, vamos a ver,
Compartir. Es que el otro inconveniente, perdón, doctor, que tenemos acá es que tenemos que salir un poquito antes de la clase porque viene el otro profesor, ¿ya? Entonces, a las 7 de la noche ustedes ya deben de estar en su otro salón y por eso es que terminamos 7 menos 10, por ejemplo, para que ustedes se conecten a la otra, al otro curso, ¿verdad? Jorgito, te dejo en el uso del micrófono. Ah, bien, ahorita vamos a tratar de entrar a la... Vamos a ver si me dejan. Ustedes me dicen si se ve la imagen. Sí, está precisamente ahora en Derecho Civil, en Classroom. Exacto. Del Classroom, sí, Jorgito. ¿Cómo? De la imagen de la plataforma Classroom, sí se ve Derecho Civil. ¿No se ve la diapositiva? Ah, no, eso sí. No, ¿verdad? Bueno, No. Vamos a tratar de nuevo. Vamos a tratar de hacer la... Vamos a ver. ¿Y ahora? No. Tampoco, no. Doctor, seguramente va a tener que dejar de compartir y compartir de nuevo en la pestaña donde tiene sus diapositivas. Ok, vamos a ver, que me está atropellando la... Yo mejor ni opino usted. Dejar de compartir, dice, dejar de presentar. Correcto, dejar de presentar y luego ya seleccionar, ¿verdad? La ventana o pestaña donde tenga sus diapositivas. Dejar de presentar aquí. Bueno, ¿y ahora? Ya ve que cuando usted quiere presentar, le aparece una pestaña con las diferentes, valga la redundancia, pestañas que usted tiene abiertas en su computadora. Entonces usted ya selecciona la de sus diapositivas y automáticamente después le va a presentar y nos va a presentar las diapositivas que usted tiene. ¿Y ahora? Tampoco. No, tampoco. No me da. ¿Qué será? Es que no sé, porque vamos a ver, presentar ahora y no debo de compartir, debo dejar de compartir. Cuando usted le da a compartir, le va a aparecer una pestaña grande, como con varias ventanitas. Pero no aparece la... Entonces no tiene abierta. No la tiene abierta, Lick. Tiene que abrirla y le sale compartir una pestaña y ahí le aparece la que usted desea compartir. Sí la tengo abierta. Sí tengo abierta la... Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Dios, nunca habíamos tenido problema, como que cambiaron la forma. Por eso cambiaron la forma de la presentación del Google Meet. Es que ahí le sale pestaña de Chrome y le sale ventana después a la par. Le pongo ventana. Ajá, en ventana, licenciado. Sí, y ahí va a seleccionar. Ahí ahorita va a salir. ¿Ahora sí? Ahora sí, Lick. Vale. Perdónenme, me atropelló la tecnología, pero ahí estamos. Pero mira. Bueno, pues el día de hoy, tal y como lo había establecido la licenciada, vamos a ver nuestro libro segundo del Código Civil y en todo lo que se refiere, tal y como está establecido en su título, de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Cuando estamos estableciendo bienes y de la propiedad es todo eso que puede adquirir una persona. Y cuando decimos demás derechos reales, esos derechos reales se está refiriendo no al derecho que tenemos
sobre a la vida, sino cuando decimos reales nos estamos refiriendo a derecho de las cosas. Y entonces, pues, el patrimonio, para poder entender y adentrarnos en el derecho real, entonces vamos a ver estas consideraciones, ya que patrimonio viene de ese latín que significa los bienes o el conjunto de cosas corporales que el hijo adquiere por título, tal y como anteriormente así se establecía. Tal es que en el derecho romano pues aparece lo que era la bona res pecunia. La bona no era más que todas esas cosas que representaban una utilidad para cada persona. La res es del ius res, es cosa. Y la pecunia, que toda esta cosa útil, al decir pecunia, debía ser valorada monetariamente. Este patrimonio fue creado ante la problemática de, primero, la responsabilidad patrimonial de alguien que debía a otras personas, o a una figura que es la subrogación real, que no es más que cómo se sustituía una cosa por otra. Eso lo vamos a ver más adelante, y exactamente cómo vamos a definir la subrogación real, y en la herencia, que era al transmitir ese patrimonio, todas esas cosas que tenía la persona hacia otras al momento de fallecer. Así que se definió lo que era el patrimonio, y hay un sinnúmero de definiciones. Sin embargo, una de las más principales para el curso son las de Rafael Rojina Villegas, en la que establece que es un conjunto de obligaciones y derechos pertenecientes a una persona. Si ustedes ven en esta pequeña definición, ya establece una persona y ese conjunto de derechos y obligaciones. Por lo tanto, una persona se sabe que tiene derechos y tiene obligaciones, pero lo que hace diferente es que estas van a ser susceptibles de una valoración pecuniaria, o sea, vistas desde el punto de vista monetario, y que van a constituir una universalidad del derecho. Castanto Beñas, un poquito más específico, nos dice que es un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas. Y si ustedes se recuerdan de aquel famoso curso de contabilidad, que todo lo que se tiene es activo y todo lo que se contrae una obligación es un pasivo. Y este conjunto de relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, pertenecen a una persona y son susceptibles de estimación pecuniaria. Vuelve estimación pecuniaria, o sea, una valoración monetaria. Para poder entender ello, pues vamos a tratar de conceptualización, en su conceptualización, y vamos a ver que un patrimonio, pues lo puede tener tanto una persona individual como colectiva, tal y como usted aprendió en la clasificación de las personas en su derecho civil 1. Personas individuales o colectivas van a tener un patrimonio, y que este va a consistir en un conjunto de bienes y derechos, obligaciones y cargas.
Estos van a tener tanto derechos subjetivos como son esos derechos sobre las cosas y las obligaciones. No tanto sobre el derecho al que tiene uno sobre el aire, etcétera, sino sobre las cosas y sus obligaciones. De tal manera que yo puedo hacer algo con esa cosa o no hacerlo. Y entonces eso lo vamos a ir viendo desde el momento en que vayamos desarrollando cada una de las figuras para entenderlo mejor. La cuarta conceptualización muy importante es que es indispensable que sean apreciados pecuniariamente. O sea, son ese conjunto de bienes y derechos, obligaciones o cargas que tiene una persona y que deben ser apreciados pecuniariamente. Estos van a consistir en una universalidad de derecho, que eso quiere decir que un todo es indivisible. Todo derecho también tiene su obligación. Usted tiene derecho y tiene una obligación. No puede tener solo derechos o no puede tener obligación. Pero veámoslo un poquito más sobre la imagen. Y que cuando establecemos el patrimonio y estamos diciendo que es ese conjunto de bienes y derechos de una persona. Si ustedes se recuerdan en la definición de qué es persona, se recuerdan que es un ente capaz de ser susceptible de derechos y obligaciones. Y entonces recordamos que es persona. Tiene derechos, pero también se tienen obligaciones. Por lo tanto, que si se tiene derecho, es todo lo que se tiene. Tenemos algo activo. Y si tenemos obligaciones, tenemos algo pasivo. Por lo tanto, cuando hablamos del patrimonio y lo definimos, que ya dijimos que era un conjunto de derechos y obligaciones, o bien si se tiene derechos activo, obligaciones pasivo, tal y como lo establecía Castanto Beñez, ese conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas de una persona, pero que deben de ser valoradas pecuniariamente. Por lo tanto, aparte de su definición que ya establecimos del patrimonio, es ese conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona, o bien ese conjunto de relaciones activas y pasivas de una persona y que van a ser valoradas pecuniariamente. Cuando se tiene un activo, estamos hablando de esas cosas. Podemos tener derecho a créditos. Todo esto va a representar un activo. Y en el pasivo, pues vamos a tener cargas, deudas, obligaciones y deberes. Por lo tanto, se establece que el patrimonio tiene dos elementos. Un elemento activo y un elemento pasivo. Estos elementos se van a encontrar conformados tanto por los derechos reales y por los derechos personales. Derechos reales, cuando al principio les dije, se está refiriendo a esos derechos sobre las cosas. Y los derechos personales, a eso también, a lo que una persona va a tener en derechos sobre otra cosa, pero que aquí lo tenemos que valorar como activo y pasivo. Por lo tanto, ese derecho personal va a ser llamado también derecho de crédito. Y estos derechos de crédito son los que confieren la facultad
de exigir un comportamiento a otra persona. Si yo tengo ese derecho de crédito, le voy a exigir a otra persona para que cumpla con esa obligación, y la obligación de la otra persona va a ser pagar. Por lo tanto, en una relación, yo voy a poder ser tanto un sujeto activo o un sujeto pasivo. El sujeto activo es el que tiene ese derecho, y el sujeto pasivo es el que tendrá la obligación. Entonces, por eso ese derecho personal solo va a tener el derecho sobre otra persona para que se le cumpla con esa obligación. Al contrario del derecho real, que se va a entender el derecho o poder que se va a tener esa persona sobre una cosa. Y a esto se refiere el jus res. Res, cosa. Por lo tanto, el derecho real lo vamos a entender, el derecho o el poder que va a tener una persona sobre una cosa. Esto dicho así a lo macro. Sin embargo, vamos a ver cuando específicamente veamos los derechos reales y los derechos personales, su respectiva definición y una mejor explicación de ello. Lo importante es que recordemos ya su definición de patrimonio, y que tiene dos elementos: un elemento activo y pasivo también. Desde el momento de que se es persona, que se tienen derechos y se tienen obligaciones. Ese conjunto entre los derechos y las obligaciones que va a tener esa persona, pero que van a ser valorados pecuniariamente, o sea, monetariamente. Ese derecho patrimonial, pues, constitucionalmente lo podemos ver desde el punto de vista que tenemos una libertad de industria, de comercio y de trabajo, y esto pues lo podemos establecer en el artículo 43 y 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta libertad no es absoluta, sino que va a tener limitaciones por motivos sociales o de interés nacional. O sea, que va a tener sus propias limitaciones, y para ello van a haber leyes e incluso específicas que van a proteger contra ese tipo de libertad. Tiene una protección a la economía de mercado e impedimento a las asociaciones que tienden a la restricción de la libertad de mercado, no a los monopolios. Si ven desde el punto de vista constitucional, ¿cuáles van a ser esas limitaciones de la ley? Pues están establecidas en las leyes, por ejemplo, de la expropiación, la ley de inmovilización de bienes inmuebles, ley de fondos de tierras, la ley del registro de información catastral, la ley de titulación supletoria, que ya la licenciada establecía que es obligatorio y la vamos a estudiar y la tienen que tener presente, la ley de propiedad industrial, la ley de derechos de autor y derechos conexos y la ley de áreas protegidas. Todo esto va a representar ese derecho patrimonial. Para ello, pues, ¿de dónde se origina el patrimonio? ¿A través de qué explica el origen del patrimonio? Y para ello, pues hay varias teorías, a sabiendas, repito, de que el patrimonio va a ser ese conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona, pero que son valoradas pecuniariamente y que van a constituir una universalidad del derecho, que es para todos.
Aquí, para explicar de dónde se originó el patrimonio, su naturaleza jurídica, pues hay dos teorías, una teoría clásica y una teoría moderna. En la teoría clásica se estableció que el patrimonio venía de la personalidad, estaba relacionada con la personalidad. Y en la moderna vamos a ver lo que es el patrimonio afectación. En la teoría del patrimonio de personalidad hay una escuela, principalmente la escuela francesa de la exégesis, que caracterizó al patrimonio como un atributo de la personalidad. Esta emanaba precisamente de la persona, por el simple hecho de que la persona tenía su personalidad, emanaba de ahí el patrimonio. Esa abstracción de una universalidad de derecho que mantenía un nexo permanente con la persona jurídica. Si se recuerdan ustedes, aquí hay que distinguir qué es lo que es persona y persona jurídica. Una persona individual y la persona jurídica como una colectividad de personas individuales. Así, la escuela clásica de Aubrey y Rao nos establecía que solo la persona puede ser titular de un patrimonio. No hay otro que tenga un patrimonio. Una cosa no puede tener un patrimonio. Solo la persona puede ser titular de un patrimonio. ¿Pero por qué? Porque solo ellos pueden ser capaces, como personas, de derechos y de obligaciones. O sea, esa universalidad, esa indivisibilidad de que se tiene derechos, pero también se tiene obligaciones. Por lo tanto, pues así explicaba la escuela clásica sobre la personalidad, ese origen sobre la personalidad para explicar el patrimonio. Como segunda, decía, toda persona tiene un patrimonio. No hay ninguna persona que no pueda tener un patrimonio. Y que nadie, decía la escuela clásica, nadie puede tener más de un patrimonio y este es indivisible. Y por último, explicaba que el patrimonio es inalienable. Ya sabemos que inalienable es que no se puede donar, no se puede vender, no se puede transmitir. No puede enajenarse en su totalidad. Sí, en parte, pero no en su totalidad. Por lo tanto, no puede desaparecer. ¿Qué criticaba o qué se criticó a esa teoría clásica o de la personalidad? Y la crítica era que construyó una noción artificial y ficticia del patrimonio a tal grado que la confundía con la capacidad de goce. Si ustedes se recuerdan, o hay que recordar cuál es esa capacidad de goce, esa capacidad que se tiene desde que se es persona. Entonces, y esto se debía a que integraba bienes presentes y la aptitud de adquirir futuros. Aptitud, ¿se recuerdan? Como esa capacidad de adquirir futuros. Igualmente, pues se evidenció que el patrimonio no es abstracto ni es ficticio. O sea que solo puede haber un patrimonio por cada persona. La teoría del patrimonio afectación pues trataba de explicar el patrimonio como ese conjunto de derechos y obligaciones destinados a un fin jurídico determinado, pero que ese fin
determinado fuera de naturaleza jurídico-económico, o sea, que tuviera una valoración pecuniaria. En esta hay una división del patrimonio, ya que una persona puede ser titular de varios patrimonios. Y vamos a explicar por qué. Y en la otra explicaba, la persona puede tener tantos patrimonios según el destino que le dé a sus variados bienes. Puede tener un patrimonio familiar, que es destinar uno o más bienes a la protección específica de la familia y que esos bienes no se puedan tocar. Se tiene un patrimonio conyugal al momento que se contrae matrimonio. Hay derechos hereditarios y en ese derecho hereditario va a existir un beneficio de inventario en la sucesión hereditaria, que quiere decir que si a mí me van a dejar algo por herencia, yo puedo hacer mi propio inventario y ver si me conviene aceptar o no, porque puede ser de que la herencia que me dejen no alcance para pagar lo demás. Entonces, yo puedo renunciar a ello o solo aceptar en beneficio de inventario, que quiere decir, bueno, yo acepto la herencia, pero hasta donde aguante lo que me den. Y por último, la autonomía del patrimonio en función de un vínculo económico reconocido por la ley y no en una persona. Entonces, aquí pues esta pequeña explicación que les di, la vamos a ver mucho mejor cuando desarrollemos el derecho sucesorio. ¿Qué características va a tener el patrimonio? Entonces ya vemos, primero, que tenemos una definición que es un conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona que son valorados pecuniariamente, o sea, un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas, que el patrimonio va a tener dos elementos, por lo tanto, un elemento activo y un elemento pasivo. Y ahora que hay dos teorías, una teoría de la personalidad y otra teoría del patrimonio, afectación. Por último, entonces, para entender el patrimonio, vemos qué características va a tener el patrimonio. Es personalísimo. Cada persona, ojo, individual o jurídica. Ya usted tiene que entender que hay dos tipos de personas, individuales y jurídicas. La individual, pues, es la física, una física, y la jurídica, pues, es esa colectividad de personas individuales. Cada persona, como estos, tiene necesariamente un patrimonio. No hay patrimonio sin un titular o un sujeto de derecho. Por lo tanto, como ven, la persona es el elemento principal en este patrimonio. Es una universalidad, como tal y como lo establece en su definición, ya que hay un conjunto compuesto de bienes, acciones, derechos y obligaciones que conforman o integran un todo. Es un todo. Por eso es que es un conjunto, un todo, y comprende una universalidad. Es un complejo jurídico que va a estar ligado a una persona. Tiene una característica de indivisibilidad debido a su universalidad de bienes
y obligaciones, que no puede ser objeto de división en parte determinada, pudiendo hacerse únicamente en una parte alícuota o proporcional. O sea que tanto no puedo, tengo derechos y tengo obligaciones en la parte, en la cuota o parte alícuota que me corresponda o lo proporcional. Si compramos un terreno entre varios, pues habrá una parte alícuota o proporcional de ello, y por lo tanto va a tener sus derechos y sus obligaciones, y esos derechos y obligaciones solo son en parte alícuota o proporcional, pero no puede existir por aparte, no se puede únicamente dividir, no tomar en cuenta solo bienes y no las obligaciones. Tiene una estructura unitaria de 2 elementos. Vuelvo a repetir, dentro de las características, lo importante que es personalísimo, la universalidad, la indivisibilidad y la estructura unitaria de 2 elementos. ¿Cuántos elementos tiene el patrimonio? 2. Un activo y un pasivo. En ella, pues, hay una relación intrínseca en que el deudor, o sea, que tiene la obligación, va a responder a su acreedor, el que tiene ese derecho de crédito, con la totalidad de su patrimonio. Hay una relación. El activo responde por el pasivo. O sea, yo tengo que, si soy sujeto pasivo, mi obligación va a ser pagar. ¿Y con qué voy a pagar? Con el activo que yo tenga. Va a tener una valoración económica, por lo tanto, tiene una apreciación monetaria, pero tanto en el elemento activo como en el elemento pasivo. Y por último, va a comprender tanto los bienes presentes como aquellos bienes futuros o aquello que me puedan dejar después del fallecimiento de una persona. ¿Qué es la subrogación real como tal? Pues la subrogación real es la sustitución de unos bienes por otros en un determinado patrimonio, de tal forma que por disposición de la ley o por voluntad de las partes, el nuevo objeto o cosa venga a ocupar el mismo lugar que el antiguo tenía desde el punto de vista de su régimen jurídico. Así lo establece Federico Puig Peña en su definición. Por lo tanto, la subrogación real es el reemplazo de una cosa por un derecho de otra. Al ser reemplazados unos por otros, se da una fungibilidad. Lo fungible es esa relación que va a haber de cambio. Yo tengo una libra de azúcar y lo vendo y lo puedo sustituir por otra, no necesaria de la misma azúcar, por ejemplo, en todo lo que es en la relación del activo. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. Yo vendo mi casa, o sea que de mi activo sale un bien, pero al venderlo, este va a ser reemplazado por el dinero que va a ingresar. Esa es la subrogación real. Como deudor, este va a responder con el activo existente al momento de exigirse el cumplimiento de la obligación y no con el activo existente al tiempo de contraerse la obligación. O sea que al momento yo tengo que pagar con el activo en el momento de que me exijan el cumplimiento de la obligación.
y no con el activo que tenga cuando contraje la obligación. Esto es, a grosso modo, lo que es el patrimonio, y entonces es muy importante para que podamos adentrarnos posteriormente en los conceptos de qué es derecho real, qué va a ser el derecho subjetivo que tenemos, que ese derecho subjetivo va a entenderse el derecho de un deudor y de un acreedor. Es esa facultad que va a tener una persona de exigirle a la otra que le pague, de que cumpla con su obligación. Por lo tanto, solo podemos establecer dos elementos en el patrimonio, un elemento activo y un elemento pasivo. Por lo tanto, al establecer su definición, decimos un conjunto de derechos y obligaciones. Usted tiene que recordar cuál es esa definición de persona. Toda la vida va a estar relacionada a esa definición, en que es ese ente capaz de ser susceptible de derechos y obligaciones. Y el conjunto de ellos, pero valorados pecuniariamente, ese es patrimonio. Así que, no sé, Elic, al momento no hay nada en el código. Sin embargo, es importante que empecemos, que aquí ya solo vamos a ver todo lo que son los bienes de la propiedad y demás derechos reales, o sea, esos otros derechos que tenemos sobre las cosas y no solo la propiedad. Y ahora que está tan de moda esa, ¿no? De la propiedad privada, yo protejo la propiedad privada. Yo estoy a favor de la propiedad privada. Así es. Muchas gracias, doctor. Vean, compañeros, lo importante y lo básico de este tema del patrimonio es que hayan entendido que dentro del patrimonio solo encontramos aquellos bienes que tienen una estimación pecuniaria, que pueden ser valorados económicamente, que tienen un precio, pues, ¿verdad? Por ejemplo, yo les voy a preguntar rápidamente, ¿podríamos incluir en el patrimonio el derecho a la libertad? No. ¿Podemos incluir dentro del patrimonio el derecho a elegir y ser electo? No. ¿Por qué? Porque no tiene un precio, no tiene una apreciación económica. Son derechos, pero de otra índole, pero no pueden pertenecer a un patrimonio que está conformado por un activo y un pasivo, y cuyos elementos, tanto para el activo como para el pasivo, son los derechos reales. ¿Hay alguna duda o comentario? ¿Qué te hiciste, doctor? No te veo. Aquí estoy. Ah, bueno. ¿Hay alguna duda o comentario, compañeros? ¿Queda claro entonces el tema? Sí, Edgar. Ok, gracias. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta, en la última parte usted explicaba que como deudor, este respondía con el activo existente al momento de exigirse el cumplimiento de la obligación y no con el activo existente al tiempo de contraerse la obligación. Ahí me perdí un poquito en esta última parte. Cuando usted contrae una obligación, usted tiene un activo y probablemente para poder entrar en esa relación jurídica van a valorar cuánto tiene, pero no quiere decir que cuando debe de cumplir con la obligación es con ese activo que tenga en ese momento que tiene que cumplir con la obligación, no con lo que tenía anteriormente. Aquí lo importante es esa relación jurídica y que yo como acreedor tengo esa facultad
de poder exigirle que cumpla con su obligación. ¿Y cómo lo podríamos nosotros ejemplificar de una manera material? Bueno, usted compra un carro. Usted, el banco le dice cuánto tiene y usted tiene un patrimonio, porque todas las personas tenemos un patrimonio. Entonces, es valorado su activo y su pasivo. Pero cuando usted tenga, depende, si lo va a pagar al contado, en ese momento, pues lo paga y no hay ningún problema porque usted tiene ese activo. Pero si contrae es una obligación a través de tantas cuotas, usted tiene que cumplir al final de la obligación con lo que tenga en ese momento de su activo. Si no lo tiene, pues ahí está el problema y es la exigencia que va a tener el acreedor para con usted para que le pague exactamente. Ok, muchas gracias. No sé si está o algo más, Lick, yo creo que ahí. No sé, ahí estamos bien. Es que miren, eso es lo que tenemos en la guía número 2, que se llama subrogación real. ¿Qué significa eso? El día de hoy ustedes adquieren una obligación, una hipoteca, digamos, ¿verdad? Y tienen 3 bienes. Ustedes dejan de cumplir con esa hipoteca y el día de mañana ya tienen un bien más, 4 o 5 bienes, entonces, si ustedes dejaron de cumplir con la obligación, esos bienes que acrecentaron su patrimonio van a estar afectos también al incumplimiento de la obligación. No quiere decir que porque son posteriores ya no van a cubrir con ese tipo de incumplimiento. Por eso nos dice así, miren, ahí tiene la definición de Puig Peña. Es la sustitución de unos bienes por otros. De unos por otros. Según por disposición de la ley o bien por la voluntad de las partes, el nuevo objeto, ahí lo tienen allí a 2, Edgar, venga a ocupar el mismo lugar que el antiguo tenía desde el punto de vista de su régimen jurídico. Esos bienes, aunque los hayan adquirido recientemente, van a tener que responder por el cumplimiento de una obligación. Así es, doctor. Entonces, compañeros, dejamos ahí. Sí, Oliver. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. En el caso de la hipoteca me quedó duda. Por ejemplo, usted mencionaba de que si nosotros adquirimos una obligación a través de una hipoteca de un patrimonio, no importa que al año, a los meses, uno adquiera nuevos bienes, esos se van a incorporar dentro de la obligación patrimonial de la hipoteca, perdón, o se independizan solo en relación al que adquirió uno originalmente. No, mire, eso no va a ser parte de la hipoteca, porque la hipoteca ya la constituyó usted sobre un bien, ¿verdad? Ahí estamos claros. Pero si usted incumple, van a estar afectos los bienes que usted entregó en hipoteca y los bienes que vinieron a sumarse a su patrimonio. O sea, el activo que tenga en ese momento. Así es. Sería por el incumplimiento más que todo, ¿verdad? Para cubrir hasta donde dé el cumplimiento económico para solventar la deuda, sería, ¿verdad? Así es. Así es. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. ¿Alguien más? Mónica Graciela. Muy buenas noches, licenciada, doctor, qué gusto verlos, aunque sea en pantalla. Licenciada, con respecto a lo que acaba de decir, o sea, pongo un bien en hipoteca y si no la pago, los otros bienes que se sumaron teniendo la hipoteca, me lo pueden quitar también. Exacto, porque recuerden que usted ya tiene el incumplimiento de una obligación, tiene capital, intereses, gastos, costas procesales, y si ese bien sobre el cual usted constituyó la hipoteca no es suficiente, pues hay más bienes, ¿verdad? Claro, sí, pues, gracias, licenciada.
Todo claro. Bueno, entonces dejamos ahí, compañeros, pasen feliz noche y nos vemos el martes. Feliz noche. Feliz noche, Elisa. Feliz noche.